embarazadas, ¿cierto?, con problemas renales. Es un honor para mí ser la moderadora hoy. Este evento ha sido organizado por la Sociedad Senferdial, una sociedad científica comprometida con el bienestar de las personas que padecen enfermedades renales y con la formación continua de los profesionales de la salud. Durante este seminario abordaremos temas cruciales sobre la salud renal femenina con el objetivo de brindarles herramientas y conocimientos actualizados para el mejor manejo y cuidado de estas pacientes. Sabemos que la atención integral de la mujer con problemas renales es esencial para mejorar la calidad de vida y aprenderemos de expertas en el campo. Quiero además aprovechar esta ocasión para invitarlas o invitarlos a ser parte activo de Senferdial, una sociedad científica que promueve la educación, la investigación y la colaboración entre profesionales de la salud para hacer frente a los desafíos de la salud renal hoy en Chile. En este momento dejo a Mirito, que ella va a hacer la exposición hoy, y voy a hacer una breve introducción, ¿cierto?, de su experiencia. La doctora Mirliana Ramírez Pereira es profesora asociada del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile. Es especialista en enfermería nefrourológica, magíster en psicología comunitaria y doctora en enfermería. Además, es diplomada en atención primaria en salud del Instituto ICN, diplomada en Estrategia Política para las Políticas Públicas por el Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile y especialista en Políticas Públicas de Cuidado con Perspectiva de Género. Actualmente es senadora de la Universidad de Chile y presidenta de la Sociedad Chilena de Enfermería en Diálisis y Trasplante Senferdial. Es parte además del grupo de trabajo del Consejo Internacional de Enfermeras en Práctica Avanzada y del grupo Delphi para las nuevas definiciones de enfermería y enfermera del CIE, representando a América Latina y el Caribe. Los dejo con Mirliana en su exposición. Muchas gracias, Catita, por la presentación. Un segundo que hoy tengo puesto ahí sí, estaba puesto la otra conexión. Bueno, muchas gracias por la presentación y muchas gracias a todos y todas por estar acá. Te pido, Catita, que por favor vayas ingresando a la gente porque hay otras personas inscritas, pero están un poquito atrasados. Así que tú estás de co-anfitriona, así que si puedes ingresarla, por favor. Bueno, ustedes se preguntarán, es una pregunta siempre muy típica, ¿por qué nosotros somos enfermeros nos vamos a preocupar de la mujer embarazada? Bueno, primero les quiero contar que yo soy enfermera matrona y he tenido la fortuna de trabajar digamos, en enfermería siempre, pero dentro de eso de enfermería obstétrica. La eterna discusión, yo sé que de repente dicen, ay, pero ¿cómo existe esa carrera? ¿Cómo existió? Porque hace como 3 años ya que no sea. El punto es que en el 80% de los países del mundo no existen las matronas, que son enfermeras que se especializan en el área materno o salud de la mujer. También en Estados Unidos, en otros países de Europa están las practitioners. Entonces, no es algo ajeno a nosotros. Y además que por ley, ustedes saben, la gestión del cuidado es nuestro. En el caso de las matronas, que pueden decir, pero ¿por qué no están las matronas acá? Porque las matronas por código sanitario solo se preocupan de la mujer sana. Ellas no pueden ver a ninguna mujer enferma y según esa definición tampoco debieran ver, por ejemplo, ginecología. Pero bueno, esa es otra discusión para quizás en un futuro. A raíz de eso, nosotros dentro de San Ferdial consideramos importante poder tocar este tema que no se aborda mucho. Es verdad que hay pocos casos en general de mujeres embarazadas, con la tasa de natalidad que tenemos ahora es más baja todavía, pero les puede llegar. Ahora, habitualmente en Chile, las mujeres embarazadas se van a los centros más especializados, vale decir, a los hospitales, más que los centros periféricos o los centros de pacientes crónicos como tal. Pero de todas maneras es bueno conocer, por si acaso ustedes están en zonas más extremas, que les signifique mayor dificultad en este cuidado. O a veces hay pacientes embarazadas que pueden realizarse en sus centros, así que de todas maneras es súper adecuado saber estas cosas. Y como les decía, es parte de nuestra responsabilidad como enfermera.
Les voy a compartir la pantalla. Déjenme que les comparta bien la pantalla. Pantallas, siempre peleo con los PowerPoint. Ahí parece que estamos. ¿Qué ven? ¿Ven mi pantalla con el slide que sigue o no? Se ve Sí, bien. se ve bien. Ah, ya, gracias, porque estaba medio complicada. Ahí sí puedes, por favor, Catita, que hay una colega que está entrando. En Sí, ahí ya esta, ingresé. ya, súper, muchas gracias. En esta presentación les cuento también que por nosotros con esto de pedir inscripción, igual sabemos quién se inscribieron. Hay colegas que son de otras disciplinas, como por ejemplo nutricionistas, que van, no sé si habrán llegado, pero van a llegar. También es importante que este conocimiento que nosotros tenemos, que si bien está desde la enfermería, como un conocimiento bien específico, yo creo que no está de más que otros profesionales también lo conozcan, especialmente cuando está tan delimitado nuestra área, que es el área del cuidado renal, ¿cierto? Eso está por reglamento, artículo 45, y eso está súper delimitado, así es que en eso no tenemos que preocuparnos. Bueno, este seminario entonces también lo pensamos considerando esto que es tan importante como el Día Internacional de la Mujer. Entonces dijimos, bueno, hay que hacer algo para poder relevar el rol de las mujeres, el rol de enfermería en estas áreas. Así es que eso, vamos a empezar. Bueno, sí, los objetivos de esta presentación son comprender la fisiopatología de la enfermedad renal crónica en el embarazo, identificar los riesgos de complicaciones, aplicar estrategias de pesquisa precoz, conocer el manejo que debe ser siempre multidisciplinario y optimizar los cuidados de mujeres en diálisis. Les pido que vayan, si tienen dudas, comentarios, pueden ir escribiéndolos en el chat, ¿ya? Bueno, les puse esas fotos que son tan lindas, que son de una fotógrafa que me gusta, que es Anne Geddes, y que es australiana, así que ahí van a ver varias guaguitas. Vamos a partir, esta presentación está pensada del proceso de enfermería. Estamos conscientes que el proceso de enfermería tiene mala prensa, pero en estos momentos en que debemos afiatarnos como ciencia y disciplina, tenemos que recordar que el proceso es el proceso mental que nosotros usamos para ver cualquier paciente. Lo que pasa es que no lo tenemos en la cabeza interiorizado quizás tanto por etapas, pero siempre nosotros hacemos una valoración antes de poder hacer intervenciones de enfermería y tenemos claro qué queremos lograr cuando hacemos estas intervenciones de enfermería. Así que vamos a partir por la valoración. En Chile tenemos una tasa de natalidad bastante baja, que es 1,54, es del 2022. Actualmente estamos como en 1,2, 1,3. De cada 10 partos, 8 son de personas inmigrantes. La tasa de natalidad es muy baja en Chile, eso para otro tema de discusión, pero tenemos muy pocas posibilidades con estos números de tener recambio generacional. Vale decir que nuestra población va a ser de viejos más adelante. Van a haber pocos embarazos, y eso es una realidad, porque la tasa de recambio poblacional debiera ser 2 niños por mujer, y nosotros estamos prácticamente a la mitad de eso. Ahora, con respecto a los problemas renales en las embarazadas, ¿cuáles son las causas, la etiología más probable? Tenemos cuando hay eh, eh, sí, sí. De todas maneras, colega, les comento que me sale una nota de una colega que está pidiendo grabar. Nosotros vamos a subir esta presentación a nuestro canal de YouTube, así que de todas maneras va a quedar disponible, ¿ya? Bueno, las causas más frecuentes son la hipertensión arterial crónica, la glomerulonefritis y la enfermedad renal poliquística como causas preexistentes. Pero también ocurre que hay lesiones que se producen en el embarazo. En otra oportunidad podemos ver el manejo más de cuidados críticos de la mujer embarazada con problemas renales, pero también tenemos ahí complicaciones de lesiones renales agudas que se producen, por ejemplo, por una preeclampsia, una eclampsia, que es este síndrome hipertensivo del embarazo propio del embarazo. También tenemos el síndrome de Head, donde hay alteraciones graves de la coagulación, y pueden haber sepsis y también hemorragias perinatales que pueden llevar a una insuficiencia renal aguda, especialmente cuando están asociados, por ejemplo, a desprendimiento, se llama DPPNI, que eso nosotros usamos muchas abreviaciones a veces en este lado del mundo, el desprendimiento prematura de placenta norma inserta, que es también asociado al síndrome hipertensivo del embarazo. Bueno, como de conocimiento general, recordemos que el embarazo de término es entre las 37 y 41 semanas. Se considera un aborto cuando es menor a 22 semanas y el fetito
o el embrión en estos casos, pesa menos de 500 gramos, en realidad es feto, no es embrión. Y el diagnóstico del embarazo como tal se hace por amenorrea y la fecha de última regla contrastada con ecografía precoz, es decir, una ecografía de antes de las 12 semanas. Así es como nosotros diagnosticamos. Yo no sé si, yo trabajé antes en la Católica del Norte, cuando vivía en el norte con mi familia, y nosotros teníamos un ramo ahí que le hacíamos a los estudiantes, que era enfermería en salud materno-infantil. Entonces, de todas maneras, veíamos todos estos temas de cuidado de la mujer embarazada, porque independiente que no es objetivo nuestro cuando una mujer embarazada sana, pero sí nos puede llegar una embarazada, una sana probablemente, pero a control de niño sano, por ejemplo, con su niñito, con su hijito, hijita, y que pueda presentar alguna molestia, alguna sintomatología que nos oriente, por ejemplo, a problemas renales. Así que de todas maneras tenemos que tener nociones. Vamos a seguir. Bueno, en nuestra valoración tenemos que recordar cuando estamos trabajando con una mujer embarazada, una persona embarazada, que tenemos dos pacientitos, dos pacientes o dos usuarios, no sé cuál es la mejor palabra. Tenemos la mujer que está embarazada y además tenemos a su fetito, que puede estar con requerimiento de cuidados críticos o crónicos, dependiendo de cómo sea el escenario, ¿cierto? Y recordemos también que nosotros dentro del modelo de Marjorie Gordon, ahí les voy a hacer un remesón de los libros, en el modelo de Marjorie Gordon, nosotros tenemos dos tipos de valoraciones, que es la valoración inicial, ¿cierto? Que esta que es muy amplia y que considera todos los patrones, y también tenemos la valoración continua, posterior o focalizada, donde nosotros nos vamos a ir directamente a la situación o al problema que tenemos, que en este caso es problema renal, ¿ya? Así que teniendo ese esquema en la cabecita, vamos a seguir. Tenemos acá los patrones clásicos de Marjorie Gordon, que en el manual de cuidado de la enfermedad renal, que es del MinSal y que hicimos con Senferdial, ustedes pueden verlo, que está esta misma lógica. Hay muchas formas de hacer valoración, hay muchos modelos de enfermería, pero este modelo, que es un modelo súper concreto, se hizo una teoría de bajo rango, porque está directamente relacionado con el cuidado directo, es la que más se usa y la que nos sirve para poder hacer una evaluación real del paciente cuando estamos junto a él. Ustedes vieron cuando me presentó Catita que yo trabajo actualmente en la universidad, pero como soy re vieja, les cuento que trabajé 18, 20 años en el área renal, tanto crónicos, peritoneo, agudo, así es que igual conozco lo que es el trabajo, digamos, de campo, por eso desde toda esa reflexión que desde la academia, desde la investigación, política pública y desde el cuidado directo, hasta ahora pareciera que este es el mejor modelo para entender y para poder usarlo y que realmente se note la disciplina y que nosotros no somos técnicos como en otros países donde son técnicos los que idealizan. Que solo sabe la técnica. Nosotros tenemos un cuerpo de conocimiento, un sustento teórico que sí o sí debe estar presente y también tenemos una taxonomía. Entonces, bueno, estos son los patrones que ustedes los conocen: percepción, manejo de la salud, el patrón nutricional metabólico, eliminación, actividad, ejercicio, sueño, descanso, cognitivo, perceptual, la autopercepción y autoconcepto, rol, relaciones, sexual, reproductivo, adaptación, tolerancia al estrés y valores y creencias. Nosotros cuando conversamos con nuestros pacientes en diálisis, en realidad nosotros vemos todas estas cosas, porque le preguntamos: ¿y cómo estás durmiendo? ¿Y cómo está la familia? No, es que fui a misa, qué bueno que fue a misa, ¿y cómo se sintió con eso? Bien, entonces igual nosotros tenemos súper incorporado a nuestro cuidado diario todos estos patrones. No los tenemos así como en esta pirámide, pero siempre está en el cuidado que damos. Ahora, algunas nociones generales de los cambios que se producen con el embarazo y por qué también aumenta el riesgo de hacer infección urinaria y otras condiciones de salud. El riñón se agranda en 1,5 centímetros. La filtración glomerular aumenta en un 50% y esto es porque debe llegar suficiente flujo de sangre a la placenta para que así pueda nutrir adecuadamente y oxigenar al feto, ¿cierto? Entonces ya desde ahí tenemos que hay un aumento de la filtración glomerular en forma súper importante. También puede haber glucosuria y proteinuria leve, que no significa enfermedad porque se considera normal en el embarazo. Como hay esta expansión del volumen plasmático, ustedes van a ver que la creatinina sérica y el nitrógeno ureico van a estar disminuidos en una mujer embarazada. Por eso es tan importante considerar estos aspectos cuando se hace el diagnóstico de que hay un daño renal, porque los parámetros varían para hacer el diagnóstico, no es igual que en el resto de los pacientes.
También hay disminución de ácido úrico, hay aumento de la aldosterona, con eso retiene el líquido per se. Pueden haber edema, especialmente edemas mecánicos en el tercer trimestre. Y hay un aumento del volumen plasmático de forma importante, que es vinculado, por supuesto, a la filtración glomerular. En el caso de la ureteres, vejiga y uretra, tenemos una dilatación de los uréteres y de la pelvis renal debido a la relajación de los uréteres por efecto de la progesterona. La progesterona, que está aumentada en el embarazo, en realidad relaja todo. Por eso las embarazadas tienden a torcerse más los tobillos, las muñecas, porque en realidad todas las articulaciones están muy flexibles y eso también se vincula con el parto, porque el sacro, por ejemplo, tiene que también ser muy flexible para que haga un movimiento hacia atrás y con eso puedo aumentar el canal del parto. Así es que todo esto está vinculado y a raíz de eso también hay esta dilatación de los ureteres y de la pelvis. Y lo otro que pasa, debido a la disminución de la presión intrauteral, así como la disminución de la longitud de la uretra, que normalmente en la mujer mide 3 centímetros, se produce incontinencia urinaria de esfuerzo, o sea, se arranca el pipí, en otras palabras, en chileno. Ahora, esto también significa que hay mucho más riesgo de hacer infecciones urinarias. Y las infecciones urinarias, si no se tratan de forma adecuada, pueden producir pielonefritis y con eso un daño renal agudo. La más frecuente en el embarazo, bueno, las causas son este tono ureteral que está disminuido, es una obstrucción pancial porque la cabeza del feto empieza a aplastar todo y eso también aplasta la vejiga y aplasta los ureteres y de esa forma se produce cierto grado de éctasis urinario, hay un mal retorno y a raíz de eso aumenta el riesgo de hacer infección urinaria. También tiene mayor residuo vesical, producen bacteriurias asintomáticas. Eso quiere decir que no hay ningún síntoma y que la única forma de diagnosticar, ¿saben cuál es? Cuando la persona empieza con síntomas de parto prematuro. Ahí recién dicen, qué raro que esté con contracciones. A ver, hagámosle un test de una orina completa, un urocultivo, y ahí recién aparece la infección urinaria. Así que igual hay que tener precaución y siempre educar a las pacientes, si va al control de niños sanos o al control del tipo que sea, educar a las pacientes lo importante que tiene la prevención de infecciones urinarias. Cuando no se tratan, el 30% termina en una pielonefritis aguda. Y esta infección urinaria además se asocia a niños prematuros y recién nacidos de bajo peso. Bueno, las cistitis agudas también se dan, las pielonefritis, como decía, y el 10% de estos cuadros cursan con bacteriemia y el 3% pueden ser con shock séptico. La mayoría se da en el segundo y tercer trimestre. Perdón. También hay cambios en el sistema cardiovascular. Ahí vean ustedes, así no, las que hemos tenido guaguita, sabemos qué pasa con esto. Miren dónde está el fetito ahí y cómo está todo súper presionado. Así es que esa es miren el corazón, el hígado, o sea, todo lo que va pasando, el intestino queda por el cuello. Así es que bueno, el corazón se desplaza hacia arriba y delante por elevación del diafragma. Aparecen soplos que son funcionales, así que no hay que asustarse en ese sentido, son soplos fisiológicos y son transitorios. También aumenta la turbulencia sanguínea, aumenta el gasto cardíaco, lo veíamos también con el tema de la función renal desde la quinta semana, y también esto se produce secundario esta disminución de la resistencia vascular. Recuerden que en una mujer embarazada los valores de presión arterial son más bajos, los valores normales son más bajos que el de una persona no embarazada. Así es que el diagnóstico es más estricto. Y también se produce compresión vascular y se presenta principalmente por compresión de la vena cava, también por efectos de la cabeza del fetito y con eso una compresión mecánica, el retorno venoso de la vena cava es más compleja y así también se produce edema periférico no relacionado con daño renal, sino que por un efecto mecánico. Y la presión arterial, como disminuye la resistencia periférica por efecto de la progesterona, tiende a haber vasodilatación, el miocardium está aumentado y se producen estos shunts arteriovenosos placentarios. Todo esto para que llegue sangre a la placenta. Esto también genera que haya hipotensión de decúbito por la compresión de la vena cava y también hay disminución de la sensibilidad de los vasos sanguíneos a la angiotensina, por ejemplo. Así es que son hartas modificaciones que se producen en el embarazo y que nosotros tenemos que estar súper
tenemos que saber y tenemos que tener presentes estos conceptos para hacer un adecuado cuidado, que es lo que nos dice el Código Sanitario. Dentro de nuestros sueños como Senferdial está que hayan enfermeras, enfermeros, expertos en el área renal a nivel primario también, especialmente con la cantidad de personas con enfermedad renal en distintas etapas que hay actualmente, que se calculan 400.000. Así es que no olvidemos nunca la prevención de la enfermedad renal crónica en mujeres en edad reproductiva. Ustedes van a ver abajo de las diapos están las referencias si quieren profundizar, hay harta literatura. Entonces, ¿cómo hacemos una buena prevención cuando si estamos a nivel primario, estamos en otro espacio con nuestra familia, nuestros amigos, en la comunidad? Tenemos que hacer un control y manejo adecuado de la hipertensión arterial cuando son hipertensiones crónicas, prevención y tratamiento oportuno de infecciones. Y saben que la síntomas de parto prematuro y también la insuficiencia renal aguda se podría dar por caries. Y de hecho es una de las primeras referencias que se hacen con las mujeres embarazadas es al dentista a nivel primario para así corregir las caries. Evitar la exposición a nefrotóxicos. Los nefrotóxicos no son solo la aminoglicósido, las tetraciclinas, no, sino que también hay hierbas que son nefrotóxicas que son muy consumidas, porque inclusive las embarazadas, ay no, mejor tómate una agüita de hierbas y no tomes medicamentos, pero el boldo es un agua de hierba que es nefrotóxica. Así que atención con eso. Hay casos en que se han producido insuficiencias renales agudas en mujeres en edad fértil por tomar forma desmedida agüita de perejil para bajar de peso, porque el perejil tiene un efecto diurético súper fuerte. Así es que hay que tener cuidado con las hierbas que consumimos, tanto a cualquier edad en realidad. Son súper sanas las hierbas, pero el ministerio tiene un manual de hierbas medicinales chilenas y están con toda la evidencia científica que dice si se puede o no usar y en qué personas, porque el agüita de manzanilla inactiva algunos anticoagulantes. Entonces hay hartas cosas que también tenemos que saber para hacer una adecuada educación a nuestros pacientes. Esto es para todos, no solo para las mujeres. Bueno, monitoreo y manejo de condiciones preexistentes, educación y concientización, que es un rol que nosotros cumplimos sumamente bien. ¿Qué riesgos tienen las embarazadas con enfermedad renal crónica? Bueno, tienen mayor riesgo de hacer preeclampsia y eclampsia, que es el síndrome hipertensivo del embarazo. En un 88% de los casos se da parto prematuro. Hay retardo del crecimiento intrauterino. Hay complicaciones cardiovasculares que se pueden presentar. También en casos de mujeres que tienen cierto grado de enfermedad renal crónica, el hecho de embarazarse aumenta la velocidad de progresión de la condición y pueden llegar rápidamente a etapa 4 y 5. Se exacerba la enfermedad renal crónica. El 60% va a cesárea. Ahora en nuestro país a lo mejor no se va a notar mucho porque aquí hay un importante porcentaje de mujeres que van a cesárea electiva sin tener indicación necesariamente y tiene una mayor tasa de mortalidad perinatal. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Tenemos que hacer una adecuada valoración, una adecuada entrevista, un adecuado examen físico, guiándonos por los patrones también y por las mismas fichas o orientaciones que nos dan las distintas unidades o servicios. Entonces, ver los antecedentes mórbidos, si hay síntomas urinarios, qué pasa con la presión arterial, edema y signos de sobrecarga de volumen que nos podría a nosotros poner en alerta de que algo está pasando. Tenemos que tomar también laboratorio y pruebas de imagen. Tenemos que hacer creatinina sérica, la filtración glomerular, proteinuria, ultrasonidos renales y el Doppler de arterias uterinas para ver si hay algún grado de estenosis que pudiera significar que esta problemática se complejice. El diagnóstico, otra fotito, estos son los ratoncitos. Para hacer un diagnóstico, tenemos que considerar que hay un aumento significativo en la tasa de filtración glomerular y también una disminución de los niveles de creatinina sérica. Entonces, la fórmula o las indicaciones más aceptadas por la comunidad científica, de acuerdo a lo que yo revisé, es esta clasificación que hace Davidson Leinheimer, que dice que la enfermedad renal se debe evaluar en base a la creatinina sérica como principal parámetro. Para decir, una enfermedad renal leve está entre 0,9 y 1,4, un daño renal moderado entre 1,5 y 2,5 y severo
superior a 2,5. Entonces, no, aquí no usamos este cuadro clásico de las Cadigo que tienen estos colores amarillos, ¿se acuerdan? Que considera el RAC, todo eso, sino que usamos como criterio esto, porque ese modelo se ajusta a esta indicación. Poquito está todo bien, pero ¿en alguna cosa? Sí, estoy Eh, María Elisa, ¿estás Ah, hablando? ya. No, eso le he preguntado nomás. Ahí le cuento. Ya, besos, chao. La María Elisa. María Elisa, Perdón. te voy a mutearte, please. Perdón. Gracias. Ay, perdón. Ya, entonces nosotros vamos a usar esta clasificación para determinar si es que efectivamente hay daño renal. No revisé en Chile, pero yo asumo que el diagnóstico se hace con esta misma clasificación, porque, insisto, no es la misma del CADIGO. ¿Ya? Ahora, ¿qué ocurre con la fertilidad de estas mujeres? Hay disfunción hormonal y menstrual. La mayoría de las mujeres con enfermedad renal están en amenorrea, ustedes lo pueden ver en sus pacientes en hemodiálisis. La mayoría están en amenorrea y eso significa que tienen ciclo anovulatorio. Ahora, igual puede ser que haya embarazo, por lo tanto, se recomienda en mujeres en edad fértil con actividad sexual que tienen que ser evaluadas por ginecólogo o matrona de tal forma que hagan una indicación adecuada. También está estudiado que la hemodiálisis y la peritoneo tienen impacto en la fertilidad y contrariamente a lo que se pensaba antes, hay más posibilidades de embarazo en hemodiálisis que en peritoneo. Eso es lo último que salió publicado y van a ver que hay un estudio que es del 2025 que les voy a mostrar más adelante que habla de eso. Nosotros pensábamos hasta hace unos años que peritoneo, como es diario, estaba mucho mejor, mantenía la condición de la persona y tenía mayor fertilidad. Sí está descrito que las mujeres en diálisis peritoneal menstruan, tienen más posibilidad de menstruar a raíz de que están menos intoxicadas, pero por alguna razón que no está explicada, se embarazan menos que las personas en hemodiálisis. Hay que estudiar que hay otros factores que están influyendo. Y también está descrito que una vez que las personas se trasplantan, hay más posibilidades de embarazo siempre y cuando haya un cuidado adecuado, que igual hay un slide más adelante para contarles qué pasa con el trasplante. Esto lo voy a pasar rapidito, los diagnósticos NANDA, que sobre los cuales más adelante vamos a trabajar. Los más importantes son riesgos de infección relacionados con procedimiento invasivo y disminución de los niveles de hemoglobina, riesgo de deterioro de la función cardiovascular relacionado con aumento de la presión arterial y cambio hemodinámico del embarazo, los riesgos de desequilibrio hidroelectrolíticos, ansiedad relacionada con los cambios del embarazo y enfermedad renal crónica, que eso también nosotros siempre lo estamos viendo, riesgo de volumen de líquido deficiente relacionado con la terapia de reemplazo renal y con restricciones de líquido. Nosotros acá podemos tener que la persona, igual que en una persona no embarazada, que la mujer tenga una expansión de volumen, con lo que eso significa con la sobrecarga renal, con sobrecarga, cardiovascular y respiratoria, pero también podemos estar al otro lado en que la ultrafiltración sea excesiva y eso repercuta en el flujo de sangre a la placenta y con eso comprometa el bienestar del feto. Y también, bueno, riesgo de lesión fetal relacionado con la enfermedad renal materna, la medicación y las posibles complicaciones del embarazo. Esos son como grandes diagnósticos que tenemos que tener en nuestra cabeza y así ir pensando. El planeamiento, otras poquitas. El manejo tiene que ser multidisciplinario. Ahí no hay discusión, o sea, tiene que haber enfermería, por supuesto, que quienes vamos a ser y somos las legalmente responsables del procedimiento. Ojo, nosotros somos responsables del procedimiento de hemodiálisis, de diálisis peritoneal. Las indicaciones siempre son médicas, eso dice la ley. Por lo tanto, los médicos son los encargados de decir la ultrafiltración, la heparina y todos los parámetros que nosotros usamos. Hay que tener cuidado con eso porque cuando nosotros estamos haciendo indicaciones de hemodiálisis o de peritoneo, estamos haciendo un ejercicio legal de la profesión. Entonces, yo sé que lo hacemos, porque todos lo hemos hecho y de hecho conocemos mejor a los pacientes que nadie, pero por lo menos que haya un respaldo legal en el sentido que alguien firme. O sea, con eso, no llego con ese tema, pero es importante que tengan siempre un respaldo legal. La nefrología, por supuesto, obstetricia de alto riesgo, tienen que haber obstetras, tienen que haber neonatólogos cuando sea necesario. En la parte nutricional, las nutricionistas son súper importantes acá también, y psicóloga y probablemente asistente social y quizás también kinesioterapia,
Así es que aquí el abordaje tiene que ser multidisciplinario y no tenemos que perder de vista que nuestra responsabilidad es la gestión del cuidado y el cuidado en sí. Nosotros somos quienes cuidamos. Acá vamos a ver los NOC. Entonces, ¿qué nos interesa a nosotros? Un adecuado control del riesgo. ¿Se acuerdan de los NOC, cierto? Son los objetivos, los outcomes, o sea, a dónde queremos llegar. El control del riesgo del proceso infeccioso, el estado inmunitario, la prevención de la infección a través de un conocimiento adecuado. También tenemos un NOC respecto al estado cardiovascular, un control adecuado de la presión arterial y a la perfusión tisular, protegiendo con esto la perfusión de la placenta y del útero. Riesgo de desequilibrio hidroelectrolítico, tenemos ahí los NOC de mantener el equilibrio hidroelectrolítico, equilibrio ácido-base y la hidratación adecuada. La ansiedad, tenemos como NOC manejo del nivel de ansiedad, afrontamiento de problemas, el bienestar psicológico. También tenemos un riesgo de volumen de líquido deficiente con ese diagnóstico. Igual les pusimos los códigos también para que ustedes los puedan revisar si quieren profundizar. Están en el manual, siempre hago propaganda al manual, están en el manual de cuidado de la persona con enfermedad renal crónica del MinSal. Balance hídrico, la hidratación y estado líquidos como NOC. Y también tenemos riesgo de lesión fetal, con crecimiento fetal, bienestar fetal y el estado fetal. No perder de vista que tenemos a 2 pacientes siempre. Ahora, ¿cuál va a ser el manejo? Dependiendo del estadio en que se encuentre la persona, la mujer. En el caso de 1 o 2, control estricto de la presión arterial, manejo de la proteinuria, dieta hiposódica y control de líquidos y el monitoreo fetal siempre. Cuando se están haciendo las diálisis en los hospitales, donde hay equipos adecuados, se pueden hacer registros basales no estresantes, en la etapa 4 o en la etapa 5, cuando entran a diálisis, registro basal no estresante, de tal forma de ver si es que cuando está haciendo la diálisis hay descenso en la frecuencia cardíaca del fetito y con eso se puede ir evaluando la vitalidad fetal. Pero como les digo, esos son más en espacios donde efectivamente hay estos equipos. En el caso del estadio 3, a veces es necesario el uso de terapia con eritropoyetina dependiendo de la anemia, porque ya per se las mujeres embarazadas tienen anemia. Imagínense una mujer con enfermedad renal crónica, más anemia tiene. Tenemos que hacer ajuste de dosis de fármacos, el monitoreo o la evaluación, tanto placentaria como con ecografías más frecuentes, y hay que estar ojo con si es que se deteriora la función renal, hay que considerar un inicio precoz de la hemodiálisis o de la diálisis peritoneal, y eso significa pensar en un ingreso de 20, 25 ml en un minuto, no esperar los 10 ml ni los 5 ml, y nunca jamás una embarazada debe ingresar de urgencia a diálisis, eso nunca debiera pasar, porque debe ser derivada en forma oportuna. Y en el caso del estadio 4 y 5, preparación para la diálisis, el manejo de la anemia y la acidosis, el control de electrolitos y nuevamente evaluación de necesidad de diálisis de urgencia. Ahora, ¿cómo manejamos al paciente ahí mismo, digamos, cuando está con nosotros en la diálisis? Tenemos hartas intervenciones que tienen que ver con la administración de medicamentos, con el manejo de precaución universales, ¿cierto? El dispositivo acceso venoso, la fístula, signos y síntomas de infección, si es que hay que administrar medicamentos, se administran. Tenemos también trabajar en la monitorización cardiovascular, el manejo de hipertensión, en la administración de medicamentos, que eso no nos compete a nosotros porque no van a llegar a tomar los medicamentos a la unidad de diálisis. Pero sí tener eso bien conversado con el nefrólogo en el sentido de que suspenda antes de llegar o quizás no suspenda porque va a depender qué nivel de presión tenga la persona. Ahora, si está muy alto la presión, debiera tener un síndrome hipertensivo grave, la paciente debiera estar hospitalizada, no debiera estar realizándose en un centro periférico. Ya la monitorización fetal importante, todo el manejo de líquidos, ¿cierto? Del equilibrio ácido-base, apoyo emocional para la ansiedad, el luego volumen de alteraciones de líquido, también tenerlo presente, y la lesión fetal con la monitorización fetal, los cuidados anteparto y la enseñanza de los cuidados prenatales. ¿Qué objetivos tiene el manejo de la diálisis en el embarazo? Optimización del volumen intravascular para evitar que haya una
carga de líquidos, pero también que hay una hipotensión, o sea, tenemos que ser súper, súper cuidadosos. Se habla que no debiera ultrafiltrarse más de 800 cc por hora, máximo, como máximo, y también educar harto a la mujer que no suba de peso de forma violenta entre una diálisis y otra, porque con ella no se puede hacer una extracción de volumen violenta, una extracción de volumen brusca, por el riesgo de hipoperfusión de la placenta y riesgo de un óbito, de un mortinato. Entonces tenemos que tener ojo con eso, el equilibrio es súper, súper cuidadoso. También hay que tener un buen control de los niveles de uremia por la toxicidad que significa mediante un régimen de diálisis intensificada. Lo mismo que el equilibrio ácido-base, o sea, fundamental que esté lo más normal posible. O sea, la persona no puede estar acidótica, por lo tanto, sí o sí tiene que hacer los controles. La literatura habla de controles de sangre semanales. Ahora, si está en un centro periférico, difícilmente se va a poder hacer, pero esta persona que debiera estar siendo manejada a nivel secundario con un especialista, debieran hacerse controles semanales, porque el riesgo es bastante alto de desequilibrio y con eso de muerte fetal. Reducir, como sea, el riesgo de hipertensión y preeclampsia, eso significa que si hay indicación de antihipertensivo, la persona no debe suspenderlo. Se tiene harto cuidado con la indicación de medicamentos en el embarazo por las razones que todos sabemos, especialmente cuando hay riesgo de caerse a medicamentos teratogénicos. Así es que ahí también ojo con eso. Y un monitoreo fetal estrecho para detectar cualquier signo de sufrimiento intrauterino. Ahora, esta es la parte fundamental. La indicación de hemodiálisis en mujeres, que según esta última publicación, que ahora de este año del Kidney Medicine del 2025, dice que debieran ser 4 a 6 sesiones por semana en lugar de las típicas 3 sesiones semanales. Desde mi experiencia, cuando me tocó ver pacientes embarazadas en diálisis, se dializaban todos los días, 6 días a la semana. Eran diálisis más cortas, pero la recomendación actual es que sí o sí tienen que ser por lo menos de 4 horas, y que la dosis de diálisis debe ser superior a 36 horas semanales, o sea, un mínimo de 36 horas semanales si uno suma todas las horas. Así es que esa es la indicación actual que se está dando. Este tipo de diálisis se asocia a mayor tasa de nacidos vivos, menor riesgo de parto prematuro, mejor peso al nacer y menos episodios de hipotensión materna. El nitrógeno ureico sanguíneo no puede ser superior a 50, porque un boom más elevado se asocia con parto prematuro y restricción del crecimiento fetal. Esta diálisis frecuente entonces nos ayuda a eliminar toxinas y estabilizar todo lo que es el entorno intrauterino y con eso la sobrevida del fetito. También nosotros tenemos que poner atención con respecto al control de volumen y presión arterial. Así es que hay que enseñarle a la paciente que lleve un monitoreo estricto de su balance, ojalá con cuaderno, con diario de vida. Y también nosotros tenemos que hacer arte educación y un adecuado cuidado dentro del procedimiento, de tal forma que esta paciente no esté hipervolémica bajo ningún punto de vista. Evitar la ultrafiltración agresiva que puede causar hipoxia fetal y contracciones prematuras. O sea, la paciente que no se cuidaba y subía 1,5 kilos por diálisis, o sea, entre una y otra diálisis, perdón, subía 4 kilos, no sé, 3 kilos, esto nunca más puede ocurrir en el caso de las mujeres embarazadas, porque no pueden ultrafiltrarse de forma violenta ni agresiva. También otra cosa que es bien importante, aunque la literatura dice que se debiera ajustar el peso seco todas las semanas, independiente del tipo de paciente, aunque no sean embarazados, pero especialmente en las mujeres embarazadas hay que hacer un ajuste semanal y teniendo en consideración cuál es el incremento de peso esperado según las semanas del embarazo. Probablemente a ustedes no les toque, pero sí quizás le toque decir, recordarle al médico, oye, acuérdate de ajustar el peso seco. Porque si nosotros tenemos en consideración que la ganancia de peso seco de peso fetal es entre 300 y 500 gramos por semana en el tercer trimestre, entonces no confundir con que, oye, está subiendo de peso tan rápido, o sea, está con problemas de hipervolemia, en realidad no, está subiendo de peso porque la guagua está creciendo y cuando más crecen en el tercer trimestre y se pegan el salto exponencial, o sea, a las 27 semanas pesan 1 kilo las guaguas y a las 40 semanas pesan 3,5 kilos, así que eso también tenemos que tenerlo súper presente. Nosotros tenemos que pensar
en que el potasio debe estar en 3,5 y 4,5, por lo tanto la indicación de baño de diálisis 3,5. El calcio es de 8,5 a 10, tengamos eso a nivel, digamos, de sangre, entonces en el dializado 2,5. El fósforo requiere mayor eliminación y también es necesario, a veces, como se elimina más, en el caso de la mujer embarazada o está más hipervolómica, quizás sea necesario algún tipo de suplementación para evitar la hipofosfatemia, a diferencia del resto de los pacientes que tienen el fósforo alto, ellas podrían bajar, así que ojo también ahí. Ácido fólico y vitamina hidrosolubles se reponen a medida que hay mayor pérdida en hemodiálisis. Hay una regla mnemotécnica que yo siempre uso, acordarme cuáles son las vitaminas hidrosolubles y cuáles son las liposolubles, que las liposolubles son aquellas que no se excretan con la orina y podrían producir intoxicación. Siempre la AD, digo yo, la vitamina A, la D, la E y la K. Y el resto de las vitaminas son hidrosolubles, así es que aquí también, como la hemodiálisis se pierden vitaminas, también hay que tener cuidado, especialmente con el ácido fólico, para evitar malformaciones fetales. Son parámetros que hay que estar evaluando continuamente. Cuando nosotros vamos a hacer la valoración inicial, pre-hemodiálisis, cuando llegó esta paciente, tenemos que hacer la clásica valoración, pero además tenemos que agregar la saturación de oxígeno, para así asegurarnos que el fetito esté bien perfundido. También el peso pre-hemodiálisis, con estas consideraciones que mencionaba recién, deben estar sí o sí hay que ser muy cuidadoso. Identificar el edema, el estado de hidratación, la bioquímica sanguínea, si es posible, especialmente cuando la paciente está en un ambiente hospitalario. Y la otra parte importante, evaluación fetal. Ahora, ustedes me podrían preguntar, ¿pero cómo hacer evaluación fetal si nosotros no sabemos ocultar latidos cardiofetales? Pero en realidad quizás se debiera poder hacer. De hecho, ahora las mujeres, ellas mismas se compran estos aparatitos, los Sonicate, lo venden en el Mercado Libre, en el Express, y valen muy barato y se van escuchando los latidos. Entonces también, si es que llegaran a tener alguna paciente embarazada en hemodiálisis, en diálisis peritoneal, cuando haya control, no está de más tener un Sonicate que es sumamente fácil de usar. Se ubica la posición donde está la cabeza y uno encuentra inmediatamente el polo cardíaco del fetito. Entonces, tenerlo también aquí dando vueltas en el radar, que son elementos que son un poco distintos a los pacientes que normalmente tenemos, pero que tenemos que tenerlos presentes, y en circunstancias que nos podría tocar realizar una embarazada, sea aquí en Chile, sea en el lugar que sea, tenemos que pensar que son dos pacientes. Bueno, lo que veíamos delante, esto ya lo vimos, no borré una diapositiva, me quedo repetida. A ver, de acá, el flujo de sangre entre 250 y 350, que está repetido, y el flujo idealizado entre 500 y 700. Dice, aquí te habla de los 500, ahí va a depender mucho de las características de la paciente, pero en general se habla de que no sea mayor a 800, idealmente no mayor a 500. Aquí están los valores que ya los revisamos del líquido de diálisis ajustado para el embarazo, que son muy parecidos a los que usamos en pacientes no embarazados, digamos. ¿Qué tenemos que hacer cuando estamos haciendo el procedimiento como tal? Evaluación cada 30 o 60 minutos. Estar continuamente saturando también a la paciente, eso quiere decir que cada 30 a 60 minutos, dentro de los parámetros que nosotros debemos registrar en la hoja de enfermería, también está la saturación de oxígeno. Mucha atención con los síntomas de hipovolemia, ¿cierto? Mareos, calambres, taquicardia, y también el monitoreo del fetito a través de latido, y especialmente si hay antecedentes de retardo de crecimiento. Ahora, cuando nos tocaba dializar en la unidad de cuidados críticos, y quizás María Elisa después le va a preguntar cuál es su experiencia al respecto en la Cato, siempre en lugares donde no había enfermera matrona, llamaban a las matronas para que ocultaran los latidos. Entonces la enfermera conectaba y subía a las matronas, ocultaba los latidos, anotaba y después se iba. Y cuando terminaba la enfermera, lo mismo, subía de nuevo a la matrona desde la maternidad. Así que eso también es otra forma de trabajo. Normalmente cuando son enfermeras matronas, uno mismo oculta, sí. Como les decía, no es complejo. Bueno, y la desconexión, retiro de aguja, lavado de catéter, o lavado de catéter, ¿cierto? De acuerdo, ojo también con la dosis de heparina, cuando se llevan con heparina, que no pasa el fetito.
monitoreo de signos vitales postdiálisis, evaluación postfetal con el fin de descartar cualquier alteración. Con respecto a la anticoagulación en hemodiálisis en mujeres embarazadas, que esta es del año 2022, pero no encontré nada más nuevo, se recomienda el uso de heparina de bajo peso molecular, porque no atraviesa la placenta, o sea, muy poquito y en menos efecto sobre el fetito, ¿cierto? Y la heparina no fraccionada, además que esta tiene una vida media muy corta, así que es más fácil hacer un control adecuado de la anticoagulación. Y bueno, y la tercera alternativa, que no la puse, pero también lo usamos mucho acá en Chile, es dializar sin heparina, con lavado de catéter. Ahora hay que estar, perdón, lavado de circuito, pero hay que estar súper pendiente, porque si no estamos usando ningún tipo de heparina y estamos solo con lavado de circuito, ningún tipo de anticoagulante, solo lavado de circuito, nos arriesgamos a que se coagule completo el circuito y con eso el hematocrito a la señora le va a bajar más todavía. Bueno, y el manejo, agente estimulante de la eritropoiesis, normalmente se usan dosis un poquito más altas y también mantener la hemoglobina como indicación entre 10 y 11 y ahí se va tamizando. Y el hierro intravenoso también se usa, no hay problema, pero hay que mantener una saturación de la transferrina mayor a un 30% y los niveles de ferritina también medirlos en forma continua, de tal forma de que sean adecuados. Y bueno, les decía que esto se va tamizando dependiendo de las características de cada paciente. ¿Qué pasa con la diálisis peritoneal en la mujer embarazada? Hay que modificar la prescripción, disminuir el volumen de llenado a 800, máximo 1500, más tendiendo a estos volúmenes bajos para evitar incomodidad y mejorar la tolerancia conforme el útero crece. Entonces al principio puede ser más alta, pero después se va regulando para que el volumen intraperitoneal no afecte, no moleste a la paciente y tampoco presione el útero, aumentando el riesgo de hacer parto prematuro, síntomas de parto prematuro. Aumentar el número de intercambios para mantener una adecuada depuración sin comprometer la comodidad materna. Se puede usar la diálisis tidal o diálisis en marea para mejorar el confort y la eficacia de la ultrafiltración. Y siempre evitar las soluciones hipertónicas en las embarazadas por el riesgo de deshidratación fetal, por una una sangre, digamos, más concentrada o hiperosmolar. ¿Y qué ventaja y desafío nos da la diálisis peritoneal? Mejor estabilidad hemodinámica en comparación con la hemodiálisis, eso está sumamente claro. Menor pérdida de proteína y mejor preservación de la función renal de residuales. Riesgo de desplazamiento del catéter debido al crecimiento del útero y mayor riesgo de infecciones peritoneales. Inducción del parto y cesárea se recomienda interrumpir a las 37 semanas y si hay preeclampsia grave, sufrimiento fetal o restricción del crecimiento intrauterino, se considera un parto prematuro y una interrupción prematura con la previa maduración pulmonar fetal. Y en mujeres con complicaciones severas se prefiere siempre la cesárea con el fin de reducir riesgos. ¿Y qué hacemos con el posparto? Evaluación inicial posparto, ver cómo está la función renal, la presión arterial, la proteinuria, el equilibrio, manejo de complicaciones, si hubiese una hipertensión posparto, las ITU y anemias, seguimiento a largo plazo, siempre la función renal, presión arterial y proteinuria, factores de riesgo cardiovascular y la planificación familiar. Debe estar ahí, siempre son embarazos de alto riesgo, los embarazos de mujeres con enfermedad renal, así es que siempre tiene que haber una adecuada consejería porque es muy alto el riesgo. En el caso de la lactancia, nosotros tenemos bueno, que la lactancia materna siempre es lo mejor para el recién nacido, eh, pero en el caso de las mujeres enfermas renales pueden tener problemas con la producción de leche, básicamente porque tiene que haber un control estricto de la ingesta de líquido. Y ustedes saben que con los embarazos hay que tomar mucho líquido, por lo tanto ahí hay que tener esa consideración. Lo otro importante es que hay medicamentos que se usan normalmente en personas con enfermedad renal y que también se excretan por la leche, por lo tanto, es súper importante la revisión de cada medicamento con el respectivo pediatra. O sea, no es llegar a decir, no, no tenga mamante, porque igual la experiencia amamental y los beneficios para el niño son muy, muy positivos, pero siempre hay que estar evaluando el costo-beneficio y el riesgo de la mujer y del recién nacido.
También la nutrición hay que adecuarla, ¿cierto? Hay que asegurar una ingesta adecuada de calorías, proteínas y micronutrientes, un monitoreo adecuado. En el caso por ejemplo, cuando se están tomando inmunosupresores después de un trasplante, también hay medicamentos como la ciclosporina, el tacrolimus, que se excretan por la leche, así que también ojo con esos tipos de medicamentos. Y bueno, en el caso de trasplante renal y embarazo, una evaluación siempre preconcepcional, o sea, efectivamente si está en condiciones de embarazarse. No sé si alguna trabaja con pacientes con el área de trasplante, pero de todas maneras les comento. Ver cómo está funcionando el injerto renal, el control de la hipertensión, ajuste de medicamentos, evaluación de comorbilidades y el asesoramiento genético. Y el control también de todos los inmunosupresores, qué medicamento se va a usar, cómo se va a ajustar la dosis, cómo se va a hacer el monitoreo de los niveles de medicamentos y también el riesgo importante de infecciones que tiene esta mujer. O sea, siempre es un embarazo de alto riesgo, siempre, siempre. Y por último, la evaluación, aquí muy en general, tenemos algunos NOC. Ustedes saben que la evaluación se hace en base a los NOC y los indicadores de qué manera la paciente mantiene una presión arterial dentro de límites normales. Esto es una escala de Likert. Si nosotros hiciéramos evaluación de acuerdo a Nandan y Knock, debiéramos usar este tipo de escalas que son uno va asignando puntaje. Son súper cuantitativos y uno puede así ir valorando día a día cómo o diálisis a diálisis, cómo va evolucionando la paciente. Entonces, bueno, no presenta disnea, eso es un criterio que nosotros tenemos como indicador de que efectivamente nuestra labor está bien hecha. No tiene edema, no tiene arritmias. En este caso, por ejemplo, en el caso de equilibrio hidroelectrolítico, nosotros esperamos que tenga valores normales de electrolitos, que no tenga signos de deshidratación o sobrecarga, que no presente calambres, que tenga una ácido base normal. Y así con el estado cardiovascular, que esté la presión normal, que no tenga signos de edema, que no tenga disnea. Lo mismo para el nivel de ansiedad. Nosotros esperamos que verbalice una disminución de la ansiedad, de la preocupación, del estrés, que aprenda a usar técnicas de relajación, que exprese sus preocupaciones, que haga actividades que ayuden a distraerse, y también que confíe en sus propias capacidades de afrontar la situación que está viviendo. Y en caso del crecimiento fetal, que quizá a usted no les va a tocar, esperamos que el fetito tenga un adecuado crecimiento, que no tenga signos de restricción retardo de crecimiento intrauterino, que tenga movimientos fetales normales. Eso es algo muy, muy importante. O sea, las mujeres embarazadas tienen que dormir hacia el lado izquierdo, independiente de que tengan enfermedad renal o no, y tienen que estar siempre pendientes del monitoreo de los movimientos fetales, que es cuántas veces se mueve el fetito en media hora, que también es un signo de vitalidad y un súper buen indicador. Se les hace a las pacientes llevar un diario que van consignando los movimientos fetales. Bueno, en caso de que haya bueno, la frecuencia cardíaca normal, no puede estar taquicardia de un feto puede tener hasta 140 de frecuencia cardíaca, 100, hasta 160, pero de ahí para arriba ya lo consideramos un signo de alarma, de sufrimiento fetal. Control del riesgo de un proceso infeccioso también, que la paciente sepa verbalizar los signos, que se lave las manos, que todo el manejo que nosotros que hagamos sea con técnica estéril, de tal forma a disminuir los riesgos. Y como conclusiones, la mujer embarazada es una mujer de alto riesgo en que este cuidado integral que considera todos los parámetros y considera toda nuestra expertise también como enfermeros y enfermeras, debe estar presente, debemos estar súper pendientes de cómo la vamos manejando, actualizado respecto a la evidencia. Es verdad que no es responsabilidad nuestra saber cómo se hace la indicación, pero sí es responsabilidad ética nuestra conocer estos aspectos para poder así opinar y opinar con fundamento y con evidencia científica y hacer un rol que para nosotros también es muy relevante, que no es, la gestión del cuidado también considera la advocacy o abogacía, en el fondo la defensa y el cuidado de los pacientes para que no se cometan errores, ni nosotros cometamos errores con ellos en sus iatrogenias, y tampoco otros profesionales que participan en la atención de salud de la mujer embarazada. Así es que muchas gracias por su atención. Eh, Ojalá les haya gustado, no haya quedado muchas cosas en el aire. No sé si están ahí y no veo a nadie. No, Mili, Preguntas, todavía estamos.
Todavía Qué, estamos Y muy, así que tranqui. acá estamos, Mili. qué bueno. Felicidades por la presentación, de verdad muy, muy completa. Muchas Muy, gracias. Muchas gracias. sí. No sé, colegas, si tienen alguna experiencia, algún comentario que quieran compartir con nosotros. ¿Alguien le ha tocado dializar mujeres embarazadas? No, gracias. A mí, A la María María Elisa o yo Elisa, sé. claro. Oye, Mili, antes que nada, felicitaciones porque sabes que la presentación es excelente, es Ah, qué súper, bueno. súper didáctica. El embarazo en la mujer que está con enfermedad renal y que sobre todo la que está con diálisis es sumamente complejo. Y es un momento, primero que el embarazo, que ya se embarace, pasa a ser casi un milagro, porque normalmente en la mujer que está en no se da cuenta, o sea, no se conoce con Mm, anticipación que está embarazada. Entonces, cuando ya logra saber de que está embarazada, en verdad lo único que queda es cuidarla así como, pero no sé, como niña de oro para que no vaya a tener ninguna cosa. En los equipos en general, yo diría que causa alegría por un lado, que bueno, la vamos a cuidar, vamos a hacer todo lo posible, pero también causa mucha tensión porque lo único que uno quisiera es que no le pasara absolutamente nada. Y eso incluye que la enfermera que esté con la paciente tiene que estar en alerta permanente porque es una embarazada, tiene un nivel de riesgo altísimo y como tú decías, a mí me ha tocado dializar en pacientes embarazadas. Afortunadamente, igual que tú, soy enfermera matrona, a mí me ha tocado hacer los monitoreos y una de las cosas que más recuerdo, o sea, nunca pensé que me sirviera tanto ser enfermera matrona que cuando he tenido que ver alguna embarazada. Ahora, hace muchísimo tiempo que no veo, porque generalmente ahora lo han visto más en crónico que con nosotros, han logrado estar en la unidad de crónico, pero ya de ciertas semanas, 20 semanas probablemente en adelante, prefieren hospitalizarla, que estén mm. hospitalizadas viniendo para acá. La última paciente que tuve tenía 14 años. Además de estar en diálisis, era una niña. Entonces, para nosotros, obviamente ella se embarazó, o sea, se empezó a dializar desde que prácticamente supo que estaba embarazada, pues Claro. era una niña. Y salió súper bien, tiene ahora debe tener unos 4 años la chica, su guaguita, tuvo una niñita, y la madre después del embarazo, bueno, como era una paciente joven, recuperó la función renal. Entonces fue como una situación transitoria. Claro. Embarazo, además de eso, pero bien. Yo diría que los grandes riesgos que uno y el susto que le da tiene que ver con la coagulación, que el circuito porque pierde sangre, o sea, son Ah, 250, 300 cc, y eso implica que la enfermera tiene que estar muy alerta, muy alerta. Generalmente, acá por lo menos, cuando han habido embarazadas, están pendientes el equipo de obstetricia, está la enfermera, nosotros como enfermera de diálisis, el nefrólogo, etcétera. Y uno considera que ya que esté embarazada, independiente de la edad, es un milagro, po, porque no es fácil, pero llegan a término y llegan bien. Por lo menos a nosotros nos ha tocado un número importante de pacientes que terminan su embarazo siempre, sí, pero en el fondo 34 35 semanas ya se hecho la inducción del parto o de cesárea, dependiendo de la evolución que tenga. súper. Gracias, María Elisa, por compartir tu experiencia. Quería mencionar sobre lo que tú dices, pero no tiene que ver con esto, pero para que todos sepamos, cualquier embarazada menor de 14 años o de 14 años que se diagnostique un embarazo significa o sea, de 14 años se considera violación en Chile. No hay consentimiento, solo como para decirlo, eso dice la ley chilena. Lo que hay que hacer en ese caso corresponde hacer una denuncia al fiscal, porque cualquier menor de 14 años no hay consentimiento informado en Chile. No hay, absolutamente no está como imposible. Sí, pero bueno, eso es otra parte de todo lo que significa el cuidado, pero súper interesante la experiencia en una niña tan chica. Qué bueno que fue aguda. No sé si alguien quiere contar algo más o alguna pregunta. Aquí nos dan comentarios, nos dice Digna, gracias por conectarte. Un millón de gracias, que es desde Paraguay. Dice que no hacen todavía derechos peritonera embarazada.
Aquí en Chile hay casos, no está desgraciadamente Rina ahora, no es lo habitual, o sea, ya de hecho los embarazos que son en diálisis, como mencionábamos en la presentación, son muy poco probables, muy difícil que se embaracen. Es difícil también el diagnóstico de embarazo porque suelen estar en la menorrea y de repente hubo una ovulación que nadie entendió cómo y se embarazó. Y tiene harta implicancia además emocionales, la incapacidad que tienen las mujeres con enfermedad renal para poder embarazarse. Voy a hacer aquí autobombo, pero hay un estudio que publicamos hace como 5 años con respecto a la vivencia de las mujeres, tanto de diálisis peritoneal como hemodiálisis, con respecto a su sexualidad y a la fertilidad también. Está publicado en la revista Nefro Argentina. Pero tiene harta implicancia y en realidad es un cuidado que es muy hermoso, es muy como desde el corazón, pero también necesitamos tener todo este conocimiento. Nos dicen acá desde Argentina. Gracias, Joana, por conectarte. Trabajo en una sala de diálisis, pero no he tenido un caso aún. Esta clase ha sido de mucha ayuda. Soy nueva en esto de ser técnica, pero es hermoso. Soy de La Pampa, Argentina. Muchas gracias por Mm. conectarte, Joana. Qué honor para nosotros tener de otros países. Así es que no sé si alguien quiere decir algo más. Oye, Mili, yo creo que el comentario también era referente a lo que tú decías, que de repente en los pacientes en diálisis, ya sean varones o mujeres, como que se olvida es justamente esa esfera sexual, como que estar dializándose como que como que se anula. O sea, esa es la creencia general. Te fijas que hay, y en verdad, tanto para hombres como para mujeres, es un motivo de mucha angustia, es muy complejo, sobre todo en las personas, las mujeres jóvenes que están con enfermedad renal, que se están dializando, que tienen su pareja, y es difícil abordarlo porque también desde el equipo médico y desde el equipo de enfermería existe también, no hay mucha información. Uno en estricto rigor no sabe cómo abordarlo, no tiene como la herramienta, cómo le digo, pero o sea, uno tiene que comprender que ella es tan mujer como todas nosotros, o sea, la enferma que no, o sea, la persona que no tiene enfermedad renal. Y yo encuentro, cada vez que hay una embarazada, yo encuentro que es un milagro y que es maravilloso. Es maravilloso, o sea, saber de que nace su guagüita bien. Me acuerdo, mira, yo tengo experiencia de cuando se hacía hasta la diálisis, cuando recién se empezó a usar bicarbonato, que los pacientes estaban con acetato y Sí. hubo que pasar a bicarbonato. Me acuerdo que tuvimos que elevar no sé qué cantidad de consulta y solicitud al ministerio, porque aparte que se dializan todos los días, tienen que dializarse obvio con bicarbonato. De las primeras experiencias que tuve de pacientes embarazadas, lo primero fue quitarle el acetato. Ahora están Al máquinas súper principio, controladas, eso fue como a regular, principios de los 90. claro, Sí. y con circuitos que no tienen, obviamente, que no tienen circuitos nuevos, que ese fue otro tema más. Mm, Entonces ahora, en eso también es importante destacar que han habido avances importantes. El ministerio autoriza eso, autoriza que los pacientes tengan más diálisis, porque acuérdense que los pacientes crónicos son 13 diálisis y 13 diálisis, mm. pero en el caso de las embarazadas cambia. Sí, y eso es algo que no lo mencioné en la presentación, pero también es importante recordar que con ellas no se pueden usar circuitos reutilizados Claro. por la respuesta inflamatoria que hay detrás y con el riesgo que tiene para el fetito. O sea, siempre tienen que ser circuitos nuevos que sean o que estén en crónico. No sé si Eulalia quería decir algo, me dio la impresión o no. Sí, bueno, yo soy Eulalia Calvo, la enfermera supervisora acá del Hospital de Villarrica. Estamos en un Hola, proceso de abrir la unidad. Me inscribí ahora hace poco en Centervial. Estoy muy Muy contenta. bien, muy bien. Sí. vamos a mandar Eh, certificado. Bueno, fue muy bueno el curso porque, bueno, de hecho, la presentación, yo trabajaba en un centro privado y nunca he realizado una paciente embarazada, así que todo para mí, esto de la presentación fue ganancia al 1000%. Y lo otro de que nosotros vamos a abrir esta unidad y si llegamos a tener el caso, igual me sirvió mucho la presentación. Yo iba a hacer la pregunta del reuso, que me imaginaba que no, nosotros de todos modos no vamos a hacer reuso, pero igual quería consultarlo, así que ahí me respondió anticipadamente, me leyó la mente.
Y bueno, nosotros igual en nuestro modelo, que estamos pretendiendo que sea un modelo con equipo multidisciplinario integral de nuestros pacientes, incorporamos el tema de la salud sexual, ¿ya? Muy bien. Que es un tema importante y para todos nuestros pacientes, hombres y mujeres. No sé ahí si de repente las puedo contactar para dudas que tenga. La idea sería adelantarnos y antes de que tuviéramos una paciente que nos llegara el caso, tener el protocolo listo, realizado. Así que me gustaría si ahí pudieran ayudarme con eso, Por sería pero supuesto. muy, muy bueno. Y por supuesto cuenta con nosotros y como les decía, hay harta evidencia científica, igual si tú me escribes a mi correo o por WhatsApp, yo te puedo mandar los papers que usé para esta clase, que los tengo todos descargados en una carpetita, así que feliz de compartir lo que podamos apoyar y ayudar. Y para todos y todas colegas, Senferidad es una sociedad científica que tiene ese objetivo y tenemos gente experta en muchas áreas. De partida, María Elisa es la madre de la diálisis, de los procedimientos críticos en Chile, así que nos ha enseñado a todos, a los Ni médicos, a tanto, los enfermeros, a todo el mundo. ni tanto, Mili. Oye, mira, aquí Noelia nos dice consulta, ¿tendrán experiencia de paciente embarazada en tratamiento en peritoneo diálisis? Personalmente, Noelia, no tengo experiencia. Yo sé que Rina tiene porque alguna vez lo Sí. conversamos, pero desgraciadamente Rina no está ahora acá. Ella es la madre de la peritoneo, que vemos puras madres de... Rina nos ha enseñado todo peritoneo, a todos los profesionales que trabajamos en diálisis peritoneal. Y no está ahora ella, pero sí, bueno, igual como todo tiene ventaja y desventaja, eso es lo que describe la literatura. Las ventajas que efectivamente, en teoría, debiera estar menos intoxicada, salvo que hagamos hemodiálisis diaria, que hay que ajustar los volúmenes, que es lo que conversamos, que no usamos anticoagulantes, que también es una ventaja, pero lo único que podría ser desventaja es que de ninguna manera, o sea, ella no puede tener peritonitis de ninguna manera, o sea, de ninguna manera, porque el riesgo es altísimo. Entonces, siempre ahí hay que sopesar los riesgos. O sea, lo más probable es que alguna paciente en peritoneo lo tenga en los primeros meses en peritoneo y después, a medida que aumente que Tenemos. crezca más el fetito, la tenga que cambiar en hemodiálisis para terminar. Pero como te digo, las experiencias son menos que en hemodiálisis. Igual le vamos a preguntar a Rina y si tú me dejas tu correo, yo le preguntamos y le pedimos que si te puede responder y de todas maneras yo te puedo mandar literatura sobre eso. Pero personalmente no tengo experiencia con mujeres en hemodiálisis, sí, pero en peritoneo no. Mili, en los comentarios había una enfermera que era de la clínica alemana que Ah, dice que podría mira, contar su experiencia. sí, Scarlett, mira qué buena. Desde las 21 semanas está con Hola, diálisis diaria. Sí. hola. Hola, Scarlett. Bueno, yo había tenido experiencia cuando hice mi práctica, pero no llegué a término porque me tuve que ir a otro centro. Y ahora que estoy en la clínica alemana, bueno, nuestra paciente quedó embarazada sin darse cuenta Claro. y hasta ahora va a cumplir 23 semanas. Y ha estado todo bien, está con un equipo multidisciplinario, está con nutricionista, con su ginecólogo, aparte del nefrólogo de la clínica, una nefróloga que es como más experta en embarazadas, Mira. nosotros, las enfermeras que estamos todas pendientes de ella. Y como dice la colega igual, FOENASA autoriza las diálisis diarias y el reuso sin reuso, porque está sin heparina, con lavado, y la nutricionista le tiene el peso ajustado por semana igual. Eso. Así que ahí estamos todas pendientes de ella y también el curso nos sirve también a todas para poder ir apoyando en la literatura con lo que estamos viviendo. Sí, súper. Oye, qué buena experiencia, Scarlett. A lo mejor debieran, yo no estoy pensando en investigar y tener la evidencia, pero quizás debieran publicarlo como caso, como estudio de caso. Mm, Porque sí, falta actualizado eso. Esto que tú mencionas, claro, lo que yo revisé en la literatura actualizada, pero creo que igual es bueno los estudios de caso porque le sirven de ejemplo a todo el resto de las colegas. y lo otro igual, por los exámenes semanales que ahí están aplicados, eso va por parte de la paciente, Claro. porque no están dentro del programa. Mm. Y como ella es FONASA, tampoco no, es solamente, FONASA solamente da las diálisis diarias, pero no están dentro del programa el tema de los exámenes semanales, porque son semanales los que le están tomando, con eso van ajustando el bicarbonato más que nada. Claro.
Mira, qué interesante el caso, gracias, interesante por la paciente y esperamos que todo le salga súper bien. Con ese equipo al Sí, lado les va a ir regio. aparte que una paciente súper joven, de 30 años recién, así que está con todo. Este sería su segundo embarazo, solo que el primero no fue con enfermedad renal, el segundo sí. Claro, claro, mira, qué interesante, súper bonita experiencia. Eh, Sí, así que ahí estábamos todos emocionados. sí, y bueno, y qué bueno, estamos alineados entonces con la clase. Sí, ¿Y algún otro comentario para ir cerrando? Noelia, anoté tu correo, ¿ya? Así que vamos a buscar literatura y vamos a conversar con Rina, que es nuestra experta en el área, para poder ver el tema del embarazo de paciente en diálisis peritoneal. Hay un comentario que quiero hacer ya para cerrar, y es que en la presentación, no sé si se fijaron, pero ahora me di cuenta que anoté un antecedente al revés. En diálisis peritoneal no se pierden más proteínas que en hemodiálisis. De hecho, en hemodiálisis no se pierden. Solo eso, es que lo puse al revés. Así que una desventaja que también tiene la diálisis peritoneal es la pérdida de proteínas, que te afecta de todas maneras el crecimiento del fetito, ¿ya? Ese era el comentario que quería hacerles. Bueno, Scarlett también dice que yo de todas maneras tengo los correos de todos ustedes, porque como se inscribieron, así que igual creo que es mejor que subir una carpeta y darles acceso a la carpeta para que así puedan revisar la literatura que usé para esta clase, ¿ya? Y los invitamos a todas y todos a inscribirse en Senferdial, a participar de las actividades que hacemos. Tenemos ya la próxima semana una actividad muy interesante respecto a las novedades que hay sobre el filtro. Tenemos un comité científico, pero así on fire, haciendo muchas cosas. Y bueno, y tenemos mucha gente muy experta, estamos participando en el MinSal, así es que invitados todas y todas a unirse a Senferdial. Muchas gracias por toda su atención, por su tiempo y la buena onda y la buena disposición de participar. Que estén muy bien. Chao. Adiós. Gracias, Mili. Gracias. Salió Chao, Mili, muchas excelente, gracias. excelente. Excelente presentación. Sí, Gracias. Que les vaya súper bien. bien, Chao. Chao. Va a quedar completísima. colgada la clase en YouTube, en el canal de Sanferdial. Que estén bien. Voy a cerrar el Muchas gracias. Zoom. Chao. Gracias. Chao, chao.